Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 536 y vamos a hacer un repaso de las noticias más significativas que han salido en relación al Vaticano esta semana y que tienen que ver también con el cumplimiento de la profecía y, digamos, las escenas que se irían viviendo en relación a este poder en los últimos tiempos, en los tiempos del fin. Veremos cómo realmente todo lo que va aconteciendo va confirmando día a día las profecías, las antiguas profecías de la Biblia. Nosotros hemos querido titular esta conferencia de esta manera, Una mano negra en el Vaticano. Vemos aquí pues una reunión de una serie de señores en una especie de convento, iglesia o catedral. Veremos todo esto de qué va. Nosotros empezamos pues con este titular. Esta semana el Vaticano ha seguido recibiendo el apoyo de la supuesta Virgen María, que ha estado trabajando para que, llegado el momento, consigan el liderazgo del nuevo orden mundial. Porque ellos dicen pues, que la Virgen María intercede por nosotros y ellos siempre están hablando pues, de la Virgen María como ese poder que les está pues, dando la preeminencia en tantas situaciones y quieren pues, que se la dé totalmente. Vamos a leer una noticia en este sentido que ha salido esta semana. Nos dice el Papa León XIV, encomienda su pontificado a la Virgen de Guadalupe, Madre del Amor. El Papa León XIV presidió este 12 de diciembre su primera misa en la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, a quien pidió que venga en su auxilio para que confirmen el único camino que conduce al fruto bendito de tu vientre a cuantos me fueron confiados. Ellos siempre hablan de la Virgen como esa intercesora, como esa mediadora que nos lleva a Cristo. Esto en ningún sitio de la Biblia sale, pero ellos lo han estado defendiendo prácticamente desde su creación. Nos dice el pontífice, recordó que María permite que la palabra de Dios entre en su vida y la transforme, llevando ese gozo allí donde la alegría humana no basta, allí donde el vino se ha agotado, como ocurre en Guadalupe. Para el Santo Padre, en el Tepeyac, la Virgen despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios. Así, en medio de conflictos que no cesan, injusticias y dolores que buscan alivio, María de Guadalupe proclama el núcleo de su mensaje. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? A continuación, el Papa centró su mensaje en la maternidad de la Virgen de Guadalupe. Ante su imagen expresó su deseo de que los fieles puedan sentirse auténticos hijos tuyos y le pidió guía para mantener la fe cuando las fuerzas decaen y crecen las sombras. Bueno, pues ellos no paran de dirigir a las personas, a estos supuestos cristianos, hacia la adoración, a esta madre, esta virgen, ¿no? A esta madre, a esta diosa madre tan antigua que ellos pues han reconvertido en esta supuesta Virgen María. Continúa la noticia diciendo, Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia, ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio. Instruye a sus gobernantes en su deber de custodiar la dignidad de cada persona en todas las fases de su vida. Haz de estos pueblos hijos tuyos, lugares donde cada persona pueda sentirse bienvenida, dijo a continuación. También pidió a la Virgen por los más jóvenes, para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección. También rezó para que nada aflija su corazón y puedan acoger sin miedo los planes de Dios. Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido, agregó. Bueno, todo esto es lo que tendría que hacer pues Jesucristo por nosotros. Ellos todo este papel se lo atribuyen a la Virgen. Han puesto a esta intermediadora,
han, digamos, han provocado un cortocircuito entre lo que es el ser humano caído y la ministración de Jesucristo por nosotros. Han puesto este cortocircuito, esta diosa madre tan antigua en medio de esta mediación. Bueno, todo esto evidentemente pues viene del paganismo y ha sido pues un intento vaticano para, diciéndose cristianos, prorrogar pues in eternum lo que son las prácticas paganas de toda la vida. El Santo Padre se volvió hacia los que se han alejado de la Iglesia y pidió a la Virgen que los traiga de vuelta a casa, con la fuerza de su amor. También pidió por aquellos que siembran discordia, para que María los restaure de caridad. Al finalizar, el Santo Padre pidió a la Morenita de Tepeyac, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, ven en auxilio del sucesor de Pedro, para que confirme en el único camino que conduce al fruto bendito de tu vientre, a cuantos me fueron confiados. Recuerda a este Hijo tuyo, a quien Cristo confió las llaves del reino de los cielos, para el bien de todos, que estas llaves sirvan para atar y desatar y para redimir toda miseria humana, dijo, citando una homilía de 1994 de San Juan Pablo II. Bueno, ellos están pues trabajando, ya lo sabemos, por el nuevo orden mundial, y desde luego pues estas apariciones que han acontecido y más que acontecerán de esta supuesta Virgen María, van a embaucar prácticamente a la humanidad entera y van a llevarlos a todos a estar preparados para cuando venga ese anticristo haciéndose pasar por Jesús. Todo esto es un plan maestro, un plan perfecto que estaba profetizado en la Biblia y que va a tener su consecución dentro de pocos años. Nosotros debemos conocer todas estas cosas, desde luego. La Virgen María también va a servir, esta supuesta Virgen María, para aglutinar alrededor del papado a todas las religiones y todas las denominaciones cristianas. Vamos a ver en este sentido un vídeo de algo que aconteció en 1968 durante 2 años, que fueron una serie de apariciones marianas en la zona de Egipto, una zona plenamente musulmana. Este tema de la Virgen María ya sabéis que va a servir para crear el ecumenismo necesario para que la humanidad se prepare para esa venida del anticristo. Vamos a ver el vídeo y recordaremos la situación que se produjo. Vamos a recordar un interesante periodo de apariciones de la Virgen del cual se habla poco en la actualidad. Se trata del sucedido entre 1968 y 1970 en Zeytoun, un suburbio del Cairo. Aunque Egipto es un país de mayoría musulmana, no debe pasarse por alto la presencia de su comunidad cristiana, la copta, que representa entre el 10 y el 20% de la población. Allí se encuentra la Iglesia Ortodoxa Copta de Santa María. Una iglesia con mucha historia. La tradición local dice que la Sagrada Familia pasó por allí durante su huida a Egipto. Las apariciones marianas comenzaron la noche del 2 de abril de 1968. Se reportó una luz brillante sobre la iglesia. Y a partir de ahí, muchos afirman haber visto a la Virgen María moviéndose entre las cúpulas. Y las descripciones, aunque variadas, tienen puntos en común. La veían a menudo, con una rama de olivo o una cruz, incluso inclinándose ante la cruz o bendiciendo a la gente. Lo curioso es que, al parecer, la mayoría de las apariciones fueron silenciosas. La comunicación no era verbal. La Virgen se dirigía a personas concretas, muchas veces niños. Se trataba de una presencia poderosa, pero silenciosa. Hay descripciones muy vívidas. Una persona la describió como una señora en un marco, rodeada de una luz fluorescente. Otra mencionó columnas de luz o figuras a su alrededor. Una joven vio una corona llena de luces. Es interesante la variedad de percepciones. Luz, figuras, pero siempre con intensidad luminosa. Y las diferentes posturas que se describen sugieren que no era una imagen estática. Impresiona la diversidad de los testigos de las apariciones. Fue vista por gente de diferentes clases sociales, trabajos y religiones. Ortodoxos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos. Incluso gente sin religión. Y las multitudes eran enormes. Se calcula que llegaron a juntarse hasta 250.000 de personas. Muchos se sintieron profundamente conmovidos, sin saber si llorar o gritar. Se produjeron numerosas curaciones milagrosas, que fueron documentadas por una comisión de médicos y profesores universitarios. Las apariciones duraron más de 2 años, 2 o 3 veces por semana. Y eran más frecuentes en días festivos o sus vísperas, con duraciones variables, desde minutos hasta 8 horas.
Entre muchos otros, contamos con el testimonio del Dr. Denis Khalil, un médico que estuvo allí. Él mismo dice que, desde la ciencia, era inexplicable. Habla de muchísimos milagros, sanaciones y conversiones. Bueno, pues esto, que fue un caso real, desde luego sirvió en su momento para aglutinar alrededor de la religión católica y de su Virgen María a toda una serie de religiones y denominaciones cristianas, pues que, impactadas por esas apariciones, en fin, prestaron atención, desde luego, en ese momento, a todo lo que, desde luego, sale del Vaticano, del catolicismo. Todo esto va a servir en nuestros tiempos también para hacer una labor impresionante entre las gentes de este mundo. Va a engañar incluso pues, a los escogidos, como ya nos advierte la Biblia. Bueno, pues estemos también al caso y conocedores de todo esto, porque este va a ser un engaño que vamos a ver dentro de poco tiempo, de pocos años. Vamos a ver también un vídeo a continuación en donde veremos realmente de dónde viene toda esta adoración a las diosas madre. Un vídeo corto, un corto pues, que hemos agarrado de un documental más largo y que realmente pues, viene a explicar el origen de todo este tipo de adoración. Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semiramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semiramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tammuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semiramis con su hijo Tammuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semiramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al Sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semiramis y Tammuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tammuz, respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. ¿Fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años
y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma podemos encontrar el culto a la Madre y el Hijo en su estado original. Bueno, pues un vídeo para entender un poco de dónde viene todo este tipo de adoración. Esto no es algo que salga en la Biblia. La Virgen María, como hemos dicho muchas veces, fue una mujer extraordinaria que vivió en Israel en la época de Jesús. Ella dio a luz a Jesús, pero cuando llegó su momento se fue a la tumba y hasta que no vuelva Jesús por segunda vez y resucite a los muertos, pues ella no va a ser resucitada y vuelta a la vida. Esa que se dice ministra desde el cielo por el hombre caído, por tanto, no es la Virgen María, esa pues es la Reina Madre, esa diosa madre de la antigüedad. En fin, debemos pues de ir conociendo todo esto porque si no nos van a engañar dentro de muy poco cuando haya todo este tipo de apariciones que van a haber en el cielo. La siguiente sección que os traemos hoy de noticias acerca del Vaticano la hemos querido pues titular de esta forma. Esta semana el Vaticano ha seguido recibiendo el apoyo de las sociedades secretas que han estado trabajando también para que, llegado el momento, consigan el liderazgo del nuevo orden mundial. Porque las sociedades secretas que fueron infiltradas por el Vaticano en su momento a través de los jesuitas, bueno, pues han estado trabajando desde entonces para llevar los derroteros de este mundo hasta la situación actual, previa a lo que va a ser pues, la venida de ese falso Mesías, de ese Satanás haciéndose pasar por Jesús. En este sentido, os traemos esta noticia. El Papa León XIV recibe al primer ministro de Malta, tierra evangelizada por San Pablo. A este enclave, situado en el corazón del Mediterráneo, con profundas raíces católicas, han viajado San Pablo II en 1990, Benedicto XVI en 2010 y el Papa Francisco en 2022. Bueno, cuando oímos la palabra Malta, ¿no?, la isla de Malta, pues enseguida uno piensa en la Orden de Malta, esa antigua orden que fue creada en Jerusalén durante la época de las Cruzadas y que fue a parar en un momento de la historia en este enclave que vemos en este mapa, en la isla de Malta, cerca de Sicilia, en el Mediterráneo. Esta orden militar hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que era como se llamaba originalmente, después conocida como la Orden de Malta, fue creada poco después de que Godofredo de Bulón conquistara Jerusalén en 1099 y fuera declarado rey de esa ciudad. Ahí es cuando nace esta orden de caballería, una orden que tenía que servir como las demás que se crearon, como los como los templarios, para proteger y, digamos, propagar la causa del papado y también pues, para conservar la zona de Jerusalén. Su misión fue la de luchar por el mantenimiento de Jerusalén mediante las armas, llegando a ser una de las fuerzas militares más poderosas de la cristiandad. En 1291 cae el reino cristiano de Jerusalén y después de varios emplazamientos, en 1522 se instalan en Malta, en la isla de Malta. Llegaron a ser una gran potencia naval y se hicieron extremadamente ricos y poderosos a través de sus negocios internacionales. Fervientes defensores del poder papal se opondrán al intento jesuita de cambiar el tablero de juego europeo, creando la Revolución Francesa. Bueno, esto ya lo explicamos en la anterior conferencia, cómo pues, los jesuitas, cuando fueron anulados como orden religiosa por el Papa, pues pasaron al contraataque y decidieron que pues, para luchar contra el protestantismo en boga en esos momentos, pues sería necesario infiltrar a las sociedades secretas, la masonería, y que estas sociedades secretas se encargaran de transformar a la sociedad, la mentalidad de la sociedad, para que finalmente, en una sociedad que ya no conociera para nada la Biblia, como es el caso de los países protestantes, que ya prácticamente de Biblia no saben nada, y no digamos los países católicos, pues cuando fuese llegado el momento de la venida del anticristo, pues pudiera el papado tener éxito en la toma del control en ese nuevo orden mundial, en unas gentes que ya van a desconocer del todo pues quién es la bestia y qué peligros trae adorar a la bestia. Bueno, todo esto desde luego fue un plan maestro de los jesuitas.
La Orden de Malta a esto se opuso. Ellos pues no entendieron estos planes y quisieron pues permanecer fieles al Papa. Recordemos al Papa que fue detenido por el general Berthier por la Orden de Napoleón en su momento, en 1798. Bueno, ese Napoleón, que era pues un peón de los jesuitas, ocupó en 1798 la isla de Malta, expulsando de ahí a la Orden de Malta, que después de varios emplazamientos se instalará definitivamente en Roma en 1834. Por tanto, la Orden de Malta, en esos momentos que se había opuesto a los planes de los jesuitas, fue expulsada de la isla de Malta y, como vemos aquí, se posicionó en Roma en 1834. Bueno, ellos en Roma todavía tienen su sede, en Roma mantendrán su estatus de Estado, además independiente, dado por los Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico. La Orden de Malta fue, digamos, pues beneficiada por estos Habsburgo que mandaban en el Sacro Imperio Romano Germánico con la prebenda de que ellos pues, eran un Estado independiente y soberano. Aun ser solamente una orden y no tener territorio en estos momentos, pues ellos siguen teniendo su pasaporte y, digamos, inmunidad diplomática. Ellos, como vemos aquí, pues siguen en Roma. Vemos aquí en la placa que ellos tienen en la entrada cómo realmente pues, son una sede extraterritorial, nos pone aquí. Quiere decir que tienen la facultad de ser un país independiente. Nadie puede mandar sobre ellos. Adscritos por fin a la estrategia jesuita, se esparcirán por todos los centros de poder para ir llevando al mundo a un nuevo orden mundial que liderará el Papa desde el Tercer Templo de Jerusalén. Ellos, como una orden del Templo, como una orden nacida en esos años de los templarios, como una orden nacida en esos años de cruzadas, pues estarán luchando y seguirán luchando hoy en día porque, o para que el Papa se instale definitivamente en Jerusalén cuando esté construido el Tercer Templo. Vemos, por tanto, que ellos se han ido infiltrando en todos los sitios de poder, en sitios realmente impresionantes, en todos los ámbitos, de forma que a modo de sociedad secreta, a modo de masonería también, pues influyen de una manera increíble en lo que es la sociedad moderna. Ellos son los que manejan una de las órdenes, que manejan una de las sociedades secretas que manejan los destinos de este mundo, supeditados, como siempre, al Papa. Por ejemplo, Benito Mussolini fue de la Orden de Malta. También Boris Yeltsin, el presidente ruso que llevó, digamos, las riendas de cuando cayó ya la antigua URSS. José María Durão Barroso, que fue presidente de la Comisión Europea. Por tanto, los caballeros de Malta han estado muy directamente relacionados con la creación también de la Unión Europea. También este conde Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi fue el famoso creador de ese plan Kalergi, según el cual pues, se iba a hacer un cambio étnico en Europa para que finalmente pudiera triunfar la causa del papado cuando fuera el momento. También Javier Solana, que fue comandante de la OTAN, el que dirigió la OTAN durante tantos años. Joseph H. Rettinger, jesuita polaco, fundador del movimiento europeo, cofundador del Club Bilderberg. También este patriarca de la familia Rothschild, Paul Louis Weller, consejero de la administración de Renault, ex jefe de Air France, gente también de finanzas de grandes empresas multinacionales. Tony Blair, el primer ministro británico. Anthony Zinni, general norteamericano, enviado especial para los Estados Unidos a Israel y la Autoridad Palestina. Bueno, han estado metidos, desde luego, todas estas gentes de la Orden de Malta en puestos importantísimos que han ido conformando el mundo que tenemos hoy. Antolín Scala, relacionado con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un país teóricamente protestante. Clay Shaw, señalado por ser parte de la conspiración para asesinar al presidente John F. Kennedy. David Rockefeller. Hoover, también, que fue pues, el director del FBI durante muchos años de Estados Unidos. Edward Hennessy, director de la Bolsa de Nueva York, también están metidos en todas las finanzas de este mundo. Eisenhower, un presidente también americano muy importante de la Segunda Guerra Mundial y comandante supremo de la OTAN. George Bush, presidente de Estados Unidos. Boutros Ghali, que fue pues, el secretario general de las Naciones Unidas. En fin, vemos cómo realmente estos caballeros de Malta han estado infiltrados y están infiltrados en la florinata de este mundo. Desmond Tutu, un premio Nobel de la Paz, ¿no?
también. Y también pues Nelson Mandela formó parte de la Orden de Malta. Bill Clinton, también presidente de los Estados Unidos. George W. Bush, padre de George Bush hijo, bueno, y director de la CIA. Él también pues, fue miembro de la Orden de Malta. John D. Goya, que presidió y preside la Universidad Jesuita de Georgetown, donde se forma la clase política y empresarial estadounidense y mundial. Joe Biden, también el penúltimo presidente de Estados Unidos que ha habido. Henry Kissinger también perteneció a la Orden de Malta. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos. Y finalmente os traemos aquí pues, a la reina de Inglaterra, Elizabeth II de Inglaterra. Bueno, esta Orden de Malta, desde luego, han estado puestos en tantos sitios de poder y siguen estando puestos en tantos sitios de poder, como lo mismo que hace la masonería, lo mismo que hacen, pues, en fin, todos estos que quieren ir conformando el mundo para que cuando todo esté preparado, el papado pueda agarrar pues, la preeminencia mundial en ese nuevo orden mundial que se va a dirigir desde el tercer templo de Jerusalén. Todo esto se ha ido preparando durante años por gentes que están totalmente supeditados al Vaticano para conseguir esa situación. Vamos a ver ahora un vídeo donde veremos a Felipe VI, el rey de España, también miembro de la Orden de Malta, hace 10 años, cuando pues, dio una recepción al gran maestre de la Orden en esos momentos. Bueno, pues esta Orden de Malta forma parte pues, de este entramado de sociedades secretas que han ido trabajando durante años en los países para que finalmente pues, todos acaben dando la preeminencia al papado. Bueno, pues esto es el funcionamiento de este mundo tras bambalinas, como tantas veces. El siguiente apartado que os traemos hoy es este. Esta semana el Vaticano ha seguido recibiendo el apoyo incondicional de un Estados Unidos que desde hace años ha sido trabajado por las sociedades secretas. Bueno, sociedades secretas como la Orden de Malta. Hemos visto tantos dirigentes de Estados Unidos y gente de cargos importantes como han pertenecido y siguen perteneciendo a la Orden de Malta. Bueno, pues vemos esta noticia en relación a Estados Unidos. El HHS revocará la financiación a los hospitales que ofrecen atención de transición de género para jóvenes. Las regulaciones propuestas prohibirán a los proveedores médicos que ofrecen atención de transición de género a jóvenes transgénero recibir fondos de Medicare y Medicaid. Bueno, pues Estados Unidos, una nación que, como decíamos, nació protestante, cada vez se está alineando más con las, formas de funcionar del papado. Ellos cada vez están apoyando más al Vaticano. Esto ha sido una transformación solamente posible por el trabajo tras bambalinas de las sociedades secretas en ese país. Aquí os dejo la noticia por si la queréis leer, cómo realmente está habiendo este cambio desde que ha entrado la administración Trump. También esta semana el Vaticano ha seguido buscando aglutinar a su alrededor a todas las demás denominaciones cristianas y religiones en general, trabajadas desde hace tiempo también por las sociedades secretas, que también se han infiltrado en las diferentes denominaciones protestantes y en tantas religiones de este mundo, para que cuando llegara el momento, y el momento ha llegado en el que el papado está buscando ese ecumenismo, pues esas denominaciones y otras religiones estuvieran totalmente dispuestas a entrar pues, en alianza con el papado. Todo esto se ha ido trabajando estos últimos tiempos.
y hoy en día pues está dando resultados. Vemos el siguiente titular: creemos en un solo Dios, 60 años de camino entre metodistas y católicos. Creemos en un solo Dios es el título de la nueva publicación de la Iglesia Católica y del Consejo Metodista Mundial, que ilustra los avances logrados en las últimas 6 décadas hacia la plena unidad visible entre las dos comunidades cristianas mundiales. Precisamente desde esta perspectiva, creemos en un solo Dios. Recoge los resultados de 11 informes elaborados por la Comisión Internacional Metodista Católico Romana, desde el inicio de su diálogo formal en 1967. Estos informes, que llevan el nombre de las ciudades en las que se presentaron a la Conferencia Metodista Mundial, exploran temas como el bautismo, la santidad, la escritura y la tradición, la Eucaristía, la naturaleza y la misión de la Iglesia y la invitación a la comunión visible. Bueno, esta Iglesia metodista, una iglesia pues que nació andando plenamente en las cosas de Dios, pero que poco a poco ha ido siendo infiltrada, como las demás iglesias protestantes, hasta llevarlas a un punto que están, en fin, a las puertas de entregarse plenamente otra vez al mandato del Vaticano. Bueno, pues aquí os dejo el resto de la noticia, pero vemos cómo día a día más denominaciones cristianas se están entregando a los pies del Vaticano. También esta noticia: el Papa León condena el antisemitismo al hablar con Herzog. Sigue sembrando miedo entre los judíos, dijo. Bueno, también están buscando pues ese ecumenismo con el judaísmo, un judaísmo cabalista que también pues lleva muchísimos años, digamos, pues siendo también trabajado por el Vaticano. El Papa León XIV mantuvo este miércoles por la tarde una conversación telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, que fue quien llamó al Vaticano, según informó la sala de prensa de la Santa Sede. Durante el coloquio, marcado por la actualidad internacional, el pontífice quiso expresar, a la luz del reciente atentado terrorista en Sydney, la firme condena de la Iglesia Católica hacia toda forma de antisemitismo, un fenómeno que, subrayó, continúa sembrando miedo en las comunidades judías y en el conjunto de la sociedad en todo el mundo. También la siguiente noticia nos decía: 70 años de Nostra Aetate Disegni. El diálogo es un trabajo en progreso. Bueno, pues esta Nostra Aetate sirvió durante ese Concilio Vaticano II para hacer o crear puentes entre el Vaticano y los judíos. Unos puentes que van a ser muy necesarios porque, desde luego, cuando se establezca ese tercer templo en Jerusalén y desde ahí mande el papado, pues bueno, ellos también pues van a erigirse por encima de todo el poder judío. Los judíos, ante las señales asombrosas que van a ver en el cielo y ante tantas situaciones que se van a vivir estos próximos años, ahora apenas sospechadas, pues van también a dar la preeminencia al papado cuando sea el momento. Y ellos también van a guardar el domingo cuando salga la ley dominical. Bueno, pues aquí os dejo la noticia también para que veáis realmente cómo está avanzando toda esta agenda. Esta semana el Vaticano también ha seguido trabajando para recatolizar Europa. También es un trabajo que están haciendo con mucho éxito últimamente. El Papa León XIV nos dice garantizar que la voz de la Iglesia se escuche en Europa. En su discurso a la delegación del Grupo European Conservatoris and Reformists del Parlamento Europeo, el pontífice destaca la importancia del vínculo entre el cristianismo y la historia del continente europeo. Además, ha propuesto a los presentes seguir el ejemplo de Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. El sello distintivo de cualquier sociedad civil, nos dice, es que los desacuerdos se discuten con cortesía y respeto, así como de la capacidad de estar en desacuerdo, escuchar atentamente e incluso entablar un diálogo con aquellos que consideramos adversarios. Esto testimonia nuestro respeto por la dignidad de todos los hombres y las mujeres donada por Dios. Bueno, desde luego olvidan cuando ellos a lo largo de tantos siglos han estado masacrando a todo aquel que no pensaba como ellos. Bueno, nos sigue diciendo el artículo, son palabras del Papa León XIV, esta mañana 10 de diciembre, en su discurso a la delegación del Grupo European Conservatoris and Reformists del Parlamento Europeo, que se encuentran en Roma para participar en una conferencia de dicho grupo que se está celebrando esos días. El Santo Padre ha invitado a los presentes a fijarse en Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, cuya sabiduría, valentía y defensa de la conciencia son una inspiración sin tiempo para los que buscan promover el bienestar de la sociedad. Por otro lado, el Papa León XIV ha retomado el llamamiento de sus predecesores más recientes. La identidad europea puede ser comprendida y promovida solo en referencia a sus raíces judeocristianas. Ellos reclaman que Europa sea otra vez plenamente
judeocristiana, por lo tanto, católica. El fin de proteger la herencia religiosa de este continente, añadido, no es simplemente el de salvaguardar los derechos de sus comunidades cristianas, ni se trata de preservar costumbres particulares o tradiciones sociales, que igualmente cambian de un lugar a otro y en la historia. Es sobre todo un reconocimiento de un hecho, ha subrayado. Para concluir, el Santo Padre ha reiterado la importancia de lo que Benedicto XVI indicó como diálogo necesario entre el mundo de la razón y el mundo de la fe, el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas. Bueno, ellos están trabajando, desde luego, pues para que el catolicismo vuelva a imperar en toda Europa, y prueba de que están teniendo éxito es que muchos gobiernos, como veremos después, poco a poco se están decantando hacia políticas que encajan plenamente en el sentir del Vaticano. La siguiente noticia en relación a todo esto es esta. Bolaños acusa al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, de romper la neutralidad y le pide respetar la democracia. Nos dice el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones en las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este domingo al presidente de la Conferencia Episcopal, en España, Luis Argüello, de romper la neutralidad política de la Iglesia por pronunciarse a favor del fin del actual gobierno, que es socialista, y le ha pedido que respete la democracia y al Ejecutivo. El ministro ha añadido que de las declaraciones de Argüello parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes, Vox y PP, que son de derecha y, según nos dicen, de extrema derecha, entendiendo que un gobierno de la derecha y extrema derecha sería más comprensivo hacia las posiciones de su organización. Bueno, aquí vemos cómo este ministro socialista del gobierno español se ha quejado al Vaticano, en este caso al delegado en España del Vaticano, porque están ejerciendo presión para que el gobierno pues, cese en sus funciones y den paso pues, a unas elecciones y, por tanto, a un gobierno de derechas, más en línea con las políticas del Vaticano. Vemos cómo realmente está habiendo un cambio de tendencia y cómo la Iglesia católica está apretando para que también esto se produzca. El siguiente apartado que os traemos esta semana es este. Esta semana el Vaticano ha seguido en su intento de, a través de las sociedades secretas, llevar al liberalismo al absurdo. Ya hemos dicho pues, que el Vaticano, infiltrando pues, a través, mediante los Illuminates de Baviera, a todas estas sociedades secretas, la masonería, ha conseguido apartar a las gentes del conocimiento bíblico. Esto pues, lo ha llevado a extremos realmente absurdos, y fruto de ello pues, es la noticia que os traemos a continuación. Ola de acoso y vandalismo contra la Navidad en Francia. Desde primeros de este mes de diciembre, las alcaldías de Béziers, Beaucaire, Niers, Amiens, entre otras, han sido víctimas del acoso de organizaciones contrarias a la tradición católica. También esta semana el Vaticano ha seguido en su intento de cautivar las mentes a través de los sentidos. Esto tampoco es algo que debamos despreciar en absoluto. El poder de ciertas músicas, de ciertas estéticas, para ir penetrando en la mentalidad humana y ir llevando a las gentes a simpatizar cada vez más con lo que es el catolicismo, especialmente entre los jóvenes. Bueno, pues persiguiendo este objetivo, vemos la noticia también sorprendente de esta semana. Nos dice el Papa León XIV, felicita al arzobispo de Eslovaquia durante fiesta electrónica. El gesto de usar una pantalla LED gigante para el mensaje ayudó a viralizar el momento rápidamente en las redes sociales. La celebración del 75º cumpleaños del arzobispo Bernard Bober de Košice, Eslovaquia, se convirtió en un evento viral gracias a una sorpresa inusual, un mensaje de felicitación del Papa León XIV, seguido de una sesión de música electrónica a cargo de un sacerdote DJ. El gesto de usar una pantalla LED gigante para el mensaje, con efectos de iluminación y proyección en la catedral, ayudó a viralizar el momento rápidamente en las redes sociales. El padre Guillerm es un sacerdote que utiliza la música techno y house para transmitir mensajes de fe y llegar a las nuevas generaciones. Su actuación con luces láser y mapping proyectados sobre la histórica catedral convirtió el evento en una mezcla única de fe y cultura juvenil. Según reportes, esta celebración, que combinó el respeto por la tradición con elementos modernos, fue promovida por una petición del mismo Papa León XIV, quien previamente ha mostrado una intención de acercar la Iglesia a temas sociales y tecnológicos contemporáneos. Bueno, ellos no pierden oportunidad para promocionarse, para venderse y para dar su causa a conocer.
una causa que cada vez está teniendo más seguidores y que finalmente les va a dar pues, la preponderancia en este nuevo orden mundial que tenemos en ciernes. Vayamos a ver ahora un vídeo de cómo fue pues, esta situación y veremos pues, lo sorprendente, en fin, de lo que se produjo ahí. Dear young people, with joy I greet you as you gather before the splendid cathedral of Košice, which is a beating heart of faith and hope. Coming from different nations, yet united by the same faith, your presence is a tangible sign of the fraternity and peace that is instilled in our hearts by friendship with Christ. I impart to you my apostolic blessing and entrust each of you to the protection of the Virgin Mary, Mother of the Church and Queen of Peace. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen. Bueno, pues a través de esta música hipnótica, de esas luces y de esa escenografía, realmente, bueno, ellos pues intentan cautivar la simpatía y las mentes pues, de esas personas. Eso, desde luego, pues es una forma totalmente ilícita, una forma totalmente contraria a lo que es la Biblia, a lo que son las cosas de Dios. Bueno, ellos no desperdician ninguna ocasión para poder promocionar su causa. La siguiente sección que os traemos esta semana pues es esta. Esta semana el Vaticano ha seguido aumentando su popularidad entre la gente común. Porque todo esto está teniendo éxito, desde luego. Vogue premia la elegancia del Papa y lo coloca en su lista anual de los mejor vestidos. Vogue destacó la primera aparición pública del Papa tras su elección como la imagen que define la identidad visual de su papado. De pie en la logia central de la Basílica de San Pedro, León XIV lució una muceta de satén rojo y una estola color vino bordada en oro, rematada por una cruz pectoral suspendida de un cordón de seda dorada. La edición estadounidense de Vogue incluyó al Papa León XIV en su lista de las figuras mejor vestidas del año, situando al obispo de Roma junto a celebridades, artistas y figuras culturales de renombre mundial. La elección no se presentó como una novedad, sino como el reconocimiento de un lenguaje visual que fusiona tradición, simbolismo y visión personal. Preparar la vestimenta de un papa, explica Sorcinelli, significa asumir el peso de los siglos. Cada puntada entra en lo que él describe como una memoria universal que vincula pasado, presente y futuro. El Vaticano, en sus palabras, es un lugar donde la piedra parece respirar y la liturgia da forma al tiempo mismo. Trabajar allí es participar en una corriente que fluye a través de las generaciones, exigiendo la belleza no como un lujo, sino como una responsabilidad. Y finalmente nos dice, la prominencia de Sorcinelli en los círculos eclesiásticos es aún más llamativa, dado su perfil personal. Abiertamente gay y visiblemente tatuado, no se ajusta a los estereotipos que a menudo se asocian con los artesanos del Vaticano. Habla con franqueza sobre su sexualidad como parte integral de su identidad y por extensión de su creatividad. Y nos dice, si bien reconoce momentos de rigidez y sospecha, sostiene que la belleza, y atención a esta frase, sostiene que la belleza ha demostrado ser siempre más fuerte que el prejuicio, permitiendo que su obra hable donde las palabras podrían fallar. Es decir, que a través de la belleza, a través de los sentidos, el Vaticano, desde hace ya siglos, y ahora pues sigue en lo mismo, está intentando cautivar las mentes de las personas. Es algo que parece una tontería, pero que tiene una profundidad impresionante. No subestimemos todo este tipo de situaciones.
Bueno, pues finalmente os dejo pues, el último trozo que os hemos seleccionado por si lo queréis leer. También hemos visto cómo sigue teniendo éxito el Papa en sus políticas en esta noticia del cónclave de Clickstream, del cónclave al Clickstream, cómo 2 papas dominaron la curiosidad mundial en la web en 2025. Indicadores reflejan una convergencia poco común. La muerte de un papa y la rápida elección de otro marcaron más que una transición de liderazgo. Transformaron a la Iglesia Católica en uno de los temas más buscados, leídos y debatidos del año. El aumento en torno al León XIV fue inmediato y sin precedentes. Tras la elección del cardenal Robert Francis Prevost el 8 de mayo, el tráfico global en las plataformas de Wikimedia se disparó a niveles nunca antes registrados. En su punto máximo, los usuarios accedían a los proyectos de Wikimedia a una velocidad de aproximadamente 800.000 visitas por segundo, más de 6 veces el volumen normal. Las cifras reflejaban la urgencia mundial por comprender quién era el nuevo Papa, de dónde provenía y qué tipo de pontificado podría seguir. Bueno, pues ellos están triunfando también en todo lo que es el tema de las redes sociales. La siguiente noticia es esta. Esta semana el Vaticano ha seguido aumentando su popularidad entre los gobiernos de este mundo. No solo está teniendo éxito entre las gentes del pueblo, sino también entre los gobiernos. Y en este sentido hemos visto el caso de Chile, cómo finalmente ha salido este presidente de extrema derecha, según dicen. José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile. El presidente electo dio gracias a su esposa, María Pía, que va a ser una tremenda primera dama, y comentó que lo que él hace en la política no es un sacrificio, sino un privilegio, que vive con una alegría, una pasión que ustedes no logran imaginarse, y que queremos llevar juntos a la moneda, el Palacio Presidencial, y realizar ese camino tan importante. Pero nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios, y eso es algo que no podemos dejar de reconocer, continuó, y rogó para que el Señor le dé sabiduría, templanza, fortaleza para estar siempre a la altura de ese desafío. Bueno, pues este presidente, Kast, él es una persona totalmente vinculada al catolicismo y que, por tanto, pues es un país que uno más se pone a las órdenes del papado. Poco a poco van a ir cayendo todos por la presión también de Estados Unidos, esa segunda bestia que estaba profetizado, que daría pues la preeminencia al papado cuando llegara el momento y que ya está trabajando para que todos se vayan rindiendo a las políticas del Vaticano. Os dejo también el final de la noticia por si la queréis acabar de leer y veréis pues cómo realmente este presidente que ha salido en Chile es un presidente al 100% católico que va a llevar a la nación totalmente a los pies del papado. Nos dice: obispos de la Conferencia Episcopal de Chile saludan al presidente electo José Antonio Kast. Los obispos encomendaron el servicio del nuevo presidente a su familia y a toda la nación a la protección de la Virgen del Carmen, para que acompañe el camino de unidad y diálogo que nuestro país necesita. Bueno, pues otro país, Chile, que se encomienda a la protección de la Virgen del Carmen. Ya hemos visto al principio de esta conferencia cómo esta Virgen, pues no es la Virgen María. La Virgen María está enterrada. Esta Virgen es un ser, un ente no humano, es Satanás definitivamente pues haciéndose pasar por un ángel de luz. Es lo que es la Virgen María que aparece tantas veces ante las personas. También vemos esto en relación a este presidente. Dios no quiere eso. Kast comparte la decisión de sus padres que marcó su vida para siempre. Bueno, sus padres en un momento determinado decidieron no abortar porque eran profundamente católicos, pero la madre tenía peligro de muerte en ese embarazo, pero decidieron seguir adelante y gracias a eso pues pudo nacer el que hoy en día es el presidente ya de Chile. Bueno, vemos que por tanto es una persona totalmente religiosa. También esta semana hemos visto esta situación. El Vaticano ha seguido apretando a los gobiernos que todavía no quieren darle la preeminencia. Vemos esta noticia acerca pues, de estas naciones, Rusia, China, que no quieren pues, de momento dar su brazo a torcer. Nos dice por tercera vez y en medio de la guerra, el presidente de Ucrania, audiencia con el Papa León XIV. Zelensky destacó esta dimensión tras la reunión, agradeciendo al Papa sus continuas oraciones y la asistencia de la Santa Sede. Confirmó que el Vaticano está involucrado en los esfuerzos para reunir a los niños secuestrados con sus familias y añadió que había invitado al Papa a visitar Ucrania. Entre las numerosas paradas que realizó el presidente ucraniano a principios de diciembre,
Su conversación con el Papa León XIV en Castel Gandolfo destacó no solo como un compromiso diplomático más, sino como un recordatorio de que el conflicto en Ucrania se observa no solo desde las capitales políticas, sino también desde la perspectiva de una conciencia global. El Papa reiteró su llamamiento al diálogo sostenido y expresó la esperanza de que las iniciativas diplomáticas en curso, muchas de ellas marcadas por la tensión y las expectativas contrapuestas, puedan dar lugar a una paz justa y duradera. Finalmente, os hemos seleccionado esto. La breve conversación entre Zelensky y León XIV tuvo un peso simbólico desproporcionado a su duración. Y aunque el camino geopolítico por delante sigue siendo complejo, Zelensky dejó Castel Gandolfo con al menos una constante asegurada: la determinación del Papa de mantener a Ucrania, a su sufrido pueblo y la búsqueda de una paz justa en el centro de la atención de la Santa Sede. Bueno, la Santa Sede tiene los ojos puestos en esa situación desde que empezó. De hecho, pues han sido ellos, a través de Estados Unidos, los que han estado moviendo todos los hilos para ir presionando a Rusia, también a través de la nación de Ucrania. Así que vemos como Rusia, que no está queriendo dar la preeminencia al papado, está recibiendo y está siendo desgastada por este poder occidental dirigido por el Vaticano. También tenemos el caso de China, otra nación atea, que en este caso tampoco quieren dar la preeminencia al Papa. Ha salido este artículo esta semana: China y el cristianismo, un puente en construcción. Están trabajando muy fuerte los católicos para que China se vaya abriendo y finalmente poderlos conquistar. Nos dice: ayer en la Sala Marconi fue presentado el nuevo libro de Chiaretto Yan, Il mio sogno cinese, mi sueño chino. Han participado Agostino Giovannilli, el padre Spadaro y el padre Lombardi, moderados por Gianni Valente. El autor dijo: espero que el Papa pueda visitar mi país y que China pueda acoger la luz del Evangelio. Por un lado soy cristiano católico, dijo, y por otro soy chino. El autor ha decidido centrarse en 5 campos de investigación que podrían unir el encuentro entre la cultura china y el cristianismo: filosofía, ecología, política, economía y diálogo cultural. Son todos temas de gran actualidad, observa Chiaretto Yan, y suponen un reto común para toda la humanidad. Lo hemos visto en el pontificado del Papa Francisco, en las encíclicas Laudato Si o Fratelli Tutti, pero también lo vemos en el debate contemporáneo chino. Cuando se habla de la relación entre China y el cristianismo, hay que tener en cuenta el valor del tiempo, la importancia de abrir y respetar los procesos. De hecho, continuó el profesor Giovannoli, más importante que cualquier acuerdo es el diálogo, la voluntad de encontrar una solución común a los problemas y dejar abierta una puerta a la esperanza. Yan evoca una memoria histórica que en Occidente a menudo se subestima: el llamado siglo de la humillación, marcado por el colonialismo y las invasiones, que comienza con la guerra del opio y llega hasta la invasión japonesa. Una herida que sigue condicionando la relación de China con Occidente. Por eso el anuncio del Evangelio tampoco puede concebirse como una operación rápida o lineal. Más bien es un camino largo que requiere respeto, paciencia y capacidad de escucha. Es importante iniciar el proceso en lugar de llegar inmediatamente al objetivo, concluye Chiaretto. El Papa Francisco hablaba de la cultura del encuentro. También China habla hoy del respeto mutuo para llegar a una civilización común. Bueno, pues están trabajando de lleno para que China poco a poco se vaya abriendo. Como aquí nos decía este artículo, pues han habido situaciones en el pasado en las cuales China ha recibido el embate de las naciones occidentales, la tiranía, las situaciones de injusticia, y todo esto ha dejado una huella profunda en lo que es la mentalidad china. Ellos para nada ven al catolicismo como algo benefactor. Sin embargo, se está apretando muy fuerte, también a través de Estados Unidos, y más que se los va a apretar, para que poco a poco se vayan abriendo y vayan entrando en razón y puedan finalmente llegar a formar parte del nuevo orden mundial. Vemos aquí también, ¿no?, este artículo nos dice de cómo también está creciendo, vemos el tema católico en China. Aún y haber esta persecución, China se está, habiendo conversiones a gran número al catolicismo. Nos dice de ser un país oficialmente ateo a perfilarse como la mayor nación cristiana del planeta.
China podría superar los 247 millones de cristianos antes de 2030, según proyecciones citadas por el The Telegraph, una cifra que la colocaría por encima de Estados Unidos, Brasil y México. El dato resulta aún más sorprendente si se considera que en 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder, apenas había unos 5 millones de creyentes cristianos en todo el país. Pese a décadas de control estatal, regulación estricta y presión sobre las comunidades religiosas, el cristianismo ha crecido de forma silenciosa pero constante, impulsado en gran parte por jóvenes que buscan sentido espiritual en un entorno altamente competitivo y secularizado, muchos de ellos reuniéndose en iglesias domésticas no oficiales que operan fuera del control gubernamental, configurando uno de los cambios religiosos más profundos y discretos del siglo XXI. Bueno, pues aún y la oposición del gobierno chino está habiendo una gran penetración católica, pero evidentemente todavía es muy insignificante. Lo que quiere el Vaticano es que no solamente mucha gente, sino que la nación china entera se rinda a sus pies y que le den la preeminencia también cuando se erija ese nuevo orden mundial. Y nada más, pues está aquí esta conferencia en donde hemos hecho un repaso de las noticias más interesantes en relación al Vaticano y todo lo que están pues haciendo en este mundo para finalmente liderar el nuevo orden mundial. Como siempre, terminamos pues dejándoos las páginas oficiales en donde tenéis pues las conferencias agrupadas por temas, también agrupadas cronológicamente, y las conferencias que estamos también presentando en Girona en esta página de YouTube. Así que nada más, pues hasta aquí esta conferencia, desear que haya sido de vuestro interés, dar las gracias a todos los que estáis colaborando con este ministerio y despedirnos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta pronto. Que Dios os bendiga.